Qué lindo es Cuautla, paraíso terrenal, Cuautla histórica y hermosa. Hola amigos, este mes de noviembre, el día 20, se cumplen 111 años del inicio de la Revolución Mexicana. Y en estas tierras morelenses, un año después, 1911, inicia la Revolución Agraria, la Revolución del Sur. Esta revolución este movimiento agrario se une pues al de Francisco I. Madero, y a 110 años, 111 años de esta revolución, merece recordar, pues ya todos sabemos la revolución agraria, que nos sentimos orgullosos los morelenses. Les decía, debemos de recordar a esos 111 años del inicio de la revolución de Francisco I. Madero, pues también pues lo que Emiliano Zapata simpatiza con él, y de ahí ya conocemos la historia. Hace el plan de Ayala y él hace la Revolución del Sur, y eso sucede en 1911, y ahora viene a cuento y a colación en estas fechas que ya de fin de año, de fin del gobierno. Este año, o en este periodo del inicio del gobierno federal, pues el primer año del 2020 fue dedicado al general Emiliano Zapata, pues en reconocimiento a la labor de la lucha revolucionaria agraria. Y luego viene a colación porque caminando las calles ahora encuentro el mausoleo, el monumento al general Emiliano Zapata, pues en otras condiciones pues que ya tienen que irse a dar una vuelta. Es un tianguis. Esa plaza se ha convertido en un mercado, en un tianguis, y quiero recordarles que ya el gobierno, ya una vez terminada la revolución, el gobierno ya constitucional, ya hecho la revolución gobierno, tardó 30 años en hacerle el primer reconocimiento al general Emiliano Zapata a través de una estatua, aquella que estuvo en los billetes de a 10 pesos, que era el general Emiliano Zapata montando a caballo y dándole la mano, teniendo la mano a un campesino. Misma estatua que ahora está aquí en la glorieta o cuasi glorieta en la parte norte de Cuautla, en el eje de Cuautlisco, que va a Colonia Hidalgo, Casasano y la Colonia Hidalgo. Esa estatua fue mandada a hacer por el gobernador de aquel entonces, Carlos Lavín Aranda, y fue diseñada por el escultor Roberto Quirós, que es de cemento, no había tantos materiales, pero fue una iniciativa para darle reconocimiento al general Emiliano Zapata, y había una placa que dice, o que se lee, abren comillas: el primer gobierno constitucionalista del Estado emanado de la Revolución, interpretando el sentir del pueblo agradecido de Morelos, consagra este monumento al mártir de la Revolución Agraria, general de división Emiliano Zapata, abril 10 de 1932. Se cierran las comillas. Esa estatua estuvo ahí 30 años, una cosa así, hasta que llegó Lauro Ortega, y esta pequeña estatua emblemática de Cuautla, que es la que más queremos los cuautlenses, pasó ahí a vivir en el jardín, en el parque de la colonia Emiliano Zapata, y posteriormente ya se fue, ¿no? Y entonces ahora tenemos al Zapatota, al que hizo el escultor Tamaris, que le decimos el enzarapado, pues el zapatota que está aquí, grandote, que lo mandó a hacer el gobernador Lauro Ortega. Y luego esta misma traía un machete que a nadie nos gustó, ¿no? Era un machete cebollero, y cuando ya se hace en los tiempos de Felipe Calderón, se hace el distribuidor vial
Tetelcingo, de la Colonia Hidalgo, de la parte norte, la que va a la carretera Siglo XXI, la que va a la Ciudad de México por Vía La Pera. Ahí se fue a mudar ahora mi general Morelos, pero le cambiaron en tiempos del gobierno de Sergio Valdespín, le cambiaron el machete cebollero por un sable, una espada, y el autor de este cambio fue el maestro Ponzanelli, Ricardo Ponzanelli, afamado escultor vecino de Cuautla, que fue el que hizo también la estatua que está en la Alameda, que conocemos como la Alameda, que es Fuerte y Plaza de Galeana. Esa estatua que está ahí, recordando al general Hermenegildo Galeana. Pues ahora, recordando estas fechas, y les doy las fechas para que vayan viendo que ya el pueblo de México en la posrevolución, pues venía rindiendo honores al general Zapata. Venía el presidente de la República en los primeros años, en los primeros decenios, venía con su gabinete los 10 de abril a conmemorar un año más de la muerte del general Emiliano Zapata, del asesinato, y después fue cambiando, fue degradándose, y después ya nomás venía el secretario de Gobernación, ya después venía solamente un representante, un secretario de Reforma Agraria o de Agricultura, y ya después se fue devaluando la asistencia de los presidentes de la República, ya más venía el gobernador, luego ya no venía el gobernador en turno del estado de Morelos, sino venía el secretario general, y luego ya no venía el secretario general, venía el intendente, luego el de bomberos, y así se fue degradando hasta que esto cayó, y nadie más le honra de la burocracia oficial, de la alta burocracia o de la burocracia dorada, honores a mi general. Pero sí hubo un intento del presidente de la República, Luis Echeverría, y luego del que le siguió, de llevarse los restos de mi general Zapata a la Ciudad de México, al Monumento de la Revolución, para que ahí estuvieran la gente que hicieron la revolución. Pero cómo iba a estar mi general Zapata con el que mandó a asesinarlo, Venustiano Carranza, pues era incongruente. Así es que la gente de Nenecuilco, la gente de Tenestepango, la gente de Villa de Ayala, pues se enardeció. Los sobrevivientes en ese entonces, eran los años 60, pues vinieron a velar día y noche ahí para evitar que se llevaran los restos. Era Moya Palencia, secretario de Gobernación en ese entonces, que había negociado ya con algunos de los herederos de la familia heredera de Emiliano Zapata a través de unas dádivas, de unos dineros desde entonces, pero hubo uno de ellos que no aceptó, Mateo Zapata, y ahí se quedaron los restos. Ellos sí defendieron y dieron altura y nombre y respetaron la memoria de mi general Zapata, y hoy volteamos a verlo y pues es un tianguis, tristemente. Se despide de ustedes su amigo y servidor Joaquín Fernández. Hasta la próxima. Me gusta mucho mi tierra, tierra de mil colores. Es un jardín muy hermoso donde se dan lindas flores. Qué lindo es Cuautla,